Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según su palabra. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este 4º domingo de Adviento, que es aquel que culmina este tiempo de preparación, y de esta manera nos pone ya en la víspera para celebrar el misterio de la encarnación, del nacimiento de nuestro Redentor. Y justamente este 4º domingo, así como recordemos de qué trataban los domingos anteriores, el primero, la liturgia de la palabra con las oraciones, nos hablaban de que teníamos que velar, teníamos que estar atentos, porque nadie sabe el día y la hora en que el Señor viene a nuestro encuentro. El tema del segundo domingo
era que teníamos que preparar ese camino. Esto sobre todo porque también en las comunidades primitivas, con el pretexto de esperar al Señor y de velar para salir a su encuentro, habían personas que no se ocupaban de su propia conversión y de sus responsabilidades cotidianas. A lo que Pablo lo va a exhortar fuertemente a que de esa manera no sean tenidos en cuenta en la comunidad, porque no hacen más que entrometerse en todas las cosas, entorpecer el camino de los hermanos y no comprometerse en nada. El tercer domingo, el domingo pasado, nos hablaba justamente de que teníamos que salir al encuentro de aquel que ya estaba entre nosotros. Ser testigo de la luz nos invitaba Juan el Bautista. Y por eso, al contemplar la luz y al contemplar al Salvador, esa contemplación producía en nosotros gozo y alegría. Era un domingo marcado por el gozo, por la paz, por la alegría. Y si uno suma los 3 domingos, velar, convertirse y la conversión, como fruto de la conversión, ese gozo y esa paz. Ahora, quien se ha encontrado con Jesucristo, se ha encontrado con el Dios de la vida, no puede guardar para sí mismo. No puede callar aquello que ha contemplado, como dice el autor del 4.º Evangelio. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros contemplamos, lo que nosotros hemos tocado con nuestra propia mano, es lo que le anunciamos. Y el tema del anuncio es lo que marca este 4.º domingo de Adviento. Toda la escritura que terminamos de leer, de proclamar y escuchar, nos hablan de una u otra manera cómo Dios tiene planeado la historia de la salvación y de qué manera Él va anunciando su proyecto a los hombres. La primera lectura del libro de Samuel, cuando ya David está instalado en su palacio, toma conciencia de que el arca de la alianza está en una tienda de campaña. Aquello que era lo más sagrado y que estaba en el corazón del pueblo, estaba como a la deriva y abandonado. Por eso el profeta le va a decir: ve y haz lo que tiene pensado, porque el Señor está contigo, el Señor está con vos. Y de alguna manera esa palabra va a volver a repetirse cuando aparezca el anuncio del ángel a la Virgen. No temas, María, porque has hallado gracia, has sido favorecida por Dios. Pero también de noche Dios le dirá al profeta: ande decirle a mi servidor que más que construirme él la morada, soy yo quien le va a construir a él una descendencia por siempre. Y también, si trasladamos la construcción de la morada para el arca de la alianza, en el texto de la Anunciación, María es el mejor templo que se ha construido para sí mismo, donde en verdad ya no estarán las tablas de piedra, esas placas de piedra, sino la misma palabra de Dios que tomará carne en su seno virginal y se hará hombre. Además, este que toma la carne del vientre de María no será ya un rey al igual que David o de los anteriores reyes de Israel. Más que rey será
como el mismo Dios dice, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y este hijo será el pastor que Dios regale a su pueblo. Porque más que reinar por la fuerza y el poder, será aquel que pastoreará al rebaño y lo llevará al encuentro de su Dios. La segunda lectura del apóstol Pablo a los cristianos de Roma también nos vuelve a decir que en el momento indicado por Dios, una palabra que traduce el griego que significa kairos, que significa el momento oportuno y no cualquier momento de la historia, sino que el kairos es el momento donde Dios está salvando al hombre, lo está redimiendo, lo está reconciliando, anuncia ese mensaje por medio de Jesucristo. Y por eso, por medio de Cristo, que ha revelado su designio a todas las naciones, es a Él a quien tenemos que elevar todo honor, toda gloria, toda alabanza, eternamente, dirá el apóstol Pablo. Por último, en el mensaje del Evangelio, aparece el ángel enviado por Dios y entra en la casa de María y le saluda, alégrate. Es decir, la buena noticia siempre tiene que provocar, y cuando es algo bueno, hasta en nosotros humanamente, siempre provoca alegría y provoca gozo. Cuanto más provoca en el corazón del hombre cuando esa buena noticia no es simplemente una buena noticia que proviene del hombre y que su horizonte es corto, sino más bien que esa buena noticia viene de Dios mismo. Recordemos la carta del Papa Francisco, el Evangelio de la Alegría. Toda buena noticia provoca esa alegría, provoca el gozo, y eso es lo que le va a comunicar el ángel a María. Dice, ella quedó desconcertada, se preguntaba qué significaba ese saludo. Después se va a preguntar cómo es posible concebir un hijo si no tiene relación con hombre alguno. María no es alguien que queda callada, anonadada y perturbada ante el misterio y ante lo que Dios le anuncia. María es la mujer de la escucha, pero es la mujer de la pregunta y del diálogo. Si bien ella dice al final, yo soy la servidora del Señor, y ser plenamente llena de gracia no le inhibe cuestionarle y preguntarle a Dios. Por eso María es la persona que uno puede decir plenamente libre para decirle sí a Dios como para decirle no a Dios. Que ella haya sido concebida sin pecado no significa que la gracia anule en ella la capacidad de responder al designio de Dios, o la capacidad también de rechazarlo, como lo hizo Eva y Adán. Por último, ella, cuando le interroga que no convive con ningún hombre, el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será hijo de Dios. Qué importante es traer a la memoria lo que significa la sombra en la Escritura. No las tinieblas ni la noche, sino la sombra. La sombra es aquello que protege al hombre del calor, es aquel lugar donde el hombre se refresca, es aquello que cubre ante el calor para que el hombre en el desierto no perezca.
Recordemos cuando Israel peregrinaba por el desierto en plena luz del día. Dios lo cubría con su sombra, lo cubría con su espíritu, lo protegía con él, y en la densa oscuridad de la noche lo guiaba a través de la columna de fuego. Y aquí aparece la sombra como el signo del Espíritu que desciende y fecunda en el vientre de María y hace posible la encarnación del Hijo de Dios. Esta sombra también aparece en la liturgia y en cada Eucaristía cuando celebramos. Pensemos cuando acercamos al altar el pan y el vino, y en un momento determinado el que preside invoca a Dios y dice: derrama tu espíritu sobre esta ofrenda para que sean transformadas en el cuerpo y la sangre de Cristo. Siempre todo aquel que preside hace un signo que no es para indicar simplemente que llegó el momento donde la asamblea tiene que ponerse de rodillas, como algo caprichoso y mecánico. ¿Por qué nos ponemos de rodillas en ese momento? Porque toda la Trinidad está en medio de nosotros y es el momento culmen, como hombre y como mujer, que tenemos que adorar a aquel que está en medio de nosotros. Y el signo es este, y hace sobre la ofrenda. Obviamente que si yo tengo la luz sobre la palma de la mano, mis palmas proyectan sombra, y esa sombra está indicando que el poder del Espíritu es el que desciende sobre aquello que los hombres hemos depositado en el altar del Señor, que es fruto de la creación y del trabajo del hombre. Y por esa invocación del Espíritu y el descenso del Espíritu, eso se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Igualmente, cuando la asamblea es bendecida, siempre la palma está de cara al pueblo, como diciendo: toda la sombra de Dios, toda la efusión del Espíritu, todo Dios mismo es aquel el que los bendice, el que los santifica y el que los protege. Cuando mínimamente tomemos conciencia de cada elemento que tenemos en la celebración y lo vivamos intensamente, podremos cantar aquello que decía el Salmo: cantaré eternamente el amor del Señor, porque experimentaré en mi vida cuánto me ama, cuánto me protege y cuánto me cuida. Y en las vísperas ya del nacimiento, más aún en el tiempo de la Navidad, esta antífona tiene que ayudarnos a rezar y a cantar el amor del Señor, porque realmente su amor no ha cesado nunca para ninguno de nosotros, sino que a lo largo de las generaciones, como María misma canta y bendice a Dios, Él nos ha bendecido, nos ha protegido y ha escuchado nuestras plegarias.